resucitó. Realmente ahí hablan del milagro que aconteció después de la resurrección de Cristo. El versículo, por favor. Capítulo 20, versículo 19 en lo adelante. En el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Gloria a Dios. Leemos la santa y bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando a las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamando el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y en aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces le echaron, y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, y se echó en el mar. Y los otros discípulos vinieron con él, vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no dista la historia de cómo acontecieron las cosas después que Jesús resucitó. Si lo traemos al tiempo de hoy, en un lenguaje un poquito más llano, pudiéramos decir que cuando Jesús fue resucitado, que se le presentó a sus discípulos, hubo uno de ellos que no estaba con ellos, era Tomás, que no estuvo con ellos en la primera vez que el Señor se apareció en ellos. Y cuando los discípulos le fueron a dar el testimonio de que habían visto al Maestro,
él les dijo, si yo no veo las marcas de sus manos y no meto mi mano en su costado, no creeré. Jesús, que todo lo sabe, luego estando las puertas cerradas, se aparece en medio de ellos y le dice, Tomás, entra tu dedo en los hoyos que tenía de los clavos. Mira mi mano y mete tu mano en mi costado. Y Tomás dijo, veo y creo. Jesús le respondió, porque has visto, has creído. Bienaventurados los que aún no viendo creen. Me gusta esta historia porque él, como después de su resurrección, por ejemplo, aparte de unas 500 personas que fueron que la Biblia registra, que vieron a Jesús después que resucitó, dice que el resto de nosotros somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque hemos creído sin haber visto. Amén. Ya desde ahí comenzamos nosotros a recibir las bienaventuranzas. Gloria a Dios. Porque nosotros hemos creído por fe, aún sin haber visto. Amén. ¿Por qué el título del mensaje? Y al final quizás nos decidamos de cuál de los títulos escogeríamos, si es la muleta o si es que no está descalificado. Bueno, porque si comenzamos a hablar de Pedro, en el capítulo 14 de Marcos, versículo 28, Jesús le dice a sus discípulos que iría después de ello a Galilea. O sea, él después que resucitó le dijo que vayan, que él iría delante de ellos a Galilea. Pedro y los demás discípulos, 6 exactamente, o sea, con Pedro eran 7, fueron a Galilea. Pero ¿qué sucede? Cuando ellos llegaron, no vieron al maestro. El maestro dijo que iba delante de ellos, pero no se manifestó de ellos. ¿Por qué? Porque ya el Señor se preparaba para partir de esta tierra, pero necesitaba enseñarle una lección más de vida a sus discípulos, que era aprender a esperar en Cristo, a tener perseverancia. Y mucho más a Pedro, Pedro era como la dinamita. Pedro era como un carro de carrera que se metía de 0 a 100 en 30 segundos. Pero también vimos cómo con esa misma velocidad se ponía de 100 a 0. O sea, Pedro era un hombre sanguíneo, volátil, que cuando el maestro necesitaba, ven maestro, vamos a construirle 3 casitas, una a ti, una a Elías y una a Moisés. Pero también cuando vimos cómo, cuando el Señor le dice que vayan delante de él a Galilea, después de unos 8 días de ellos estar esperando noche tras noche, me imagino yo, que la primera noche eso era gozoso, vamos a ver al maestro, volveremos a las andanzas, donde él hace milagros, donde nosotros oramos y caminamos para aquí y para allá, porque yo no sabía más exactamente cuál era el plan de Jesús después de la resurrección. Pero al ver que pasa un día, que pasa otro, pasaron muchos días, y me imagino que ellos ya pensaron que ya el maestro no llegaría. Y una de las enseñanzas que podemos ver en esta parte es el nivel de influencia que puede tener uno y otro, y nosotros debemos tener cuidado, porque solamente Pedro dijo, yo volveré al mar. Pedro era de Galilea, la mayoría de ellos eran galileos y estaban en su tierra natal y estaban en su pueblo, en su hábitat, donde ellos vivían. Pedro era un hombre del mar, un hombre que vivía de la pesca, y como Pedro no se deshizo de su barca, de sus redes, de sus herramientas para pescar, Pedro lo vio como una opción para volver atrás. Y Pedro tenía un nivel de influencia como muchos de nosotros a veces tenemos sobre uno u otro hermano, y no midió la consecuencia de sus actos. Y Pedro dijo, la Reina Valera dice, volveré al mar, pero en la Biblia del hebreo, cuando lo traducen, habla como de
No de que yo volveré y iré a pecar, no, es como que volveré a mi antigua vida, es lo que quiere dejar dicho. Y es lo que Pedro decide en esa hora, volveré a mi antigua vida, volveré al mar. ¿Por qué? Porque el maestro no llega, tenemos 8 días aquí esperándolo y el maestro no llega, todos los que están ahí. Y me imagino que la red caía por aquí y los peces salían por allá, porque tenían orden del maestro de no entrar ninguno a esa red. Cuando se acerca la mañana, yo me imagino que si la frustración de ellos por no encontrar al maestro durante 8 días y esperando, después de haber vuelto al mundo, como nos devolvemos muchos, que estamos en los caminos de Dios y vamos al mundo, pero no encontramos nada que pueda llenar ese espacio que tiene la forma de Dios en nuestros corazones. Amén. Me imagino que su frustración creció al 100 por 1. Gloria a Y Dios. cuando ellos vieron, me imagino que venían ya, que no se le veía la lágrima porque estaban mojados. Tienen la noche entera tratando de pescar algo y no pescaron nada. Y cuando se están acercando a la orilla, el maestro le pregunta que si han pecado algo y le dice que no. Y él le dice, tiren las redes por el lado derecho. Y me imagino que el maestro dice, ahora sí, yo quiero los 153 peces más grandes de este lado que vayan a esa red. Me imagino todos esos peces peleando por ser el primero en entrar porque recibieron un mandato de Cristo. Amén. Y ahí la red estuvo completamente llena, 153 peces de los más grandes, y dice que la red no se rompió. Cuando esto pasa, Juan, que es el discípulo amado, inmediatamente identifica a Cristo y le dice, es el maestro, le dice a Pedro. Y Pedro, que está ahí, que nada más tiene el pantalón, se pone su camisa y se tira al mar y sale corriendo para el maestro. Y wow, vemos cómo cambian las cosas. Nos muestran un escenario de desesperación, desesperanza, donde estamos vacíos, desilusionados de la vida, porque a veces volvemos atrás creyendo que nos podremos apoyar en nuestras muletas, en las que nosotros estuvimos caminando toda una vida, y como la dejamos en un rincón guardada ahí cogiendo polvo, creemos que un día podemos volver atrás, y lo que hemos estado en este camino, que hemos mirado atrás, como es mi caso, un día nos damos cuenta que realmente ya las muletas no sirven, porque nosotros hemos llegado a un nivel donde las muletas nos quedan chiquitas, donde las redes de nuestras vidas están vacías, y necesitamos volver a Cristo como necesitaban ellos, rescatar el llamado, devolverse a su llamado. Si nosotros vamos a Marcos capítulo 1, que va como al unísono con Lucas capítulo 4, vemos donde el Señor por primera vez llama a Pedro. Pedro, la Biblia dice, encontró a Simón Pedro y le dijo, sígueme, te haré pescador de hombres. Pero cuando vamos a Marcos capítulo 2, que se compagina con Lucas capítulo 5, vemos como que Pedro no acudió a ese primer llamado, porque el Señor tuvo que llamarlo de nuevo, porque el Señor se acerca a él y de nuevo está en el mar tirando la red, y vuelve y le dice, tira tu red. Ahí es que Pedro como que comienza a caer en conciencia y le dice, Señor, aléjate de mí porque soy pecador. Amén. Pedro comienza a mirar, en vez de mirar para afuera, comienza a mirar hacia adentro y dice, aléjate de mí, Señor, porque soy pecador. Y Jesús le dice en ese segundo llamado, yo te haré pecador de hombre. Vendrían a ser después que nosotros nos arrepentimos, porque el Señor jamás ni nunca se acuerda de nuestros pecados. Amén. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, también nos habla del amor de Dios. Juan en su primera carta habla mucho del amor de Dios, haciéndole honra a su título del discípulo amado. Juan era el que se recostaba del pecho de Jesús, era el que disfrutaba como ese calor, esa fraternidad con Cristo, el discípulo amado. Y por eso, y como él
prácticamente fue el primero que identificó ese amor tan grande que Él tenía para con nosotros. Ese quien más se enfoca en eso. Por eso Juan, después de la resurrección, es el primero que lo identifica, que le dice a Pedro, ese es el Maestro. 4:18 habla Juan. Tendríamos que leer el contexto para saber lo que dice, pero dice aquí en el 17, porque es tiempo de que el juicio comience por casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? No, yo creo que me equivoco. 4:18. De modo que tiene una necesidad de Él, y Él va y lo abraza con ese amor que lo caracteriza. También en la parábola del señor de la viña que contrata a una persona para que recojan las uvas a las 6 de la mañana y le dice que le va a pagar 500 pesos por un día de trabajo, pero ya al mediodía encuentra un grupo de vagos en una esquina que están ahí haciendo nada, vengan también, y se lo lleva. Y también a las 6 de la tarde encuentra otro, y el trabajo se acaba a las 7, y a las 6 de la tarde encuentra otro, que llegaron a la viña. Pero en lo que ellos llegaban, se ponían la ropa y cogían las herramientas, a lo mejor dieron a las 7 de la noche, donde ya el dueño de la viña tenía que pagar. Hay personas que se molestan por la generosidad. Esos que llegaron a las 6 de la mañana, que creen que merecen un poquito más, o que son los únicos merecedores del pago del día de trabajo, se molestan. Pero ¿por qué se molestan? No porque los engañaron, porque Él les prometió que le iba a dar 500 pesos. Él le dice, yo te dije que te iba a dar 500 y tú y yo acordamos en eso y ahí están tus 500. ¿Dónde está la falta? A ti te molesta la generosidad que yo he tenido para con ellos. Al hermano mayor le molestaba la generosidad del padre con el hijo pródigo. El Señor, y es algo que me impacta mucho, porque el Señor en esa nos muestra cómo funciona su amor, y yo lo vi reflejado en mi vida. Gloria a Dios. Yo, cuando tenía 28 años de edad, mi madre falleció de cáncer. Y ya yo conocí al Señor, y le doy gracias que el Señor tuvo tanto cuidado de mí. Porque mi madre, como en un proceso, como en el cabo de 3 meses, que prácticamente se destapó ya, que había tenido metástasis, que ya tenía fecha de caducidad su vida. El Señor tuvo tanto cuidado de mí en ese proceso, porque yo no conocía a mi madre prácticamente. Mi mamá se fue cuando yo tenía 1 año de edad. Y mi sueño, mi anhelo, era yo poder conocer a mi mamá. Yo sentí lo que se siente un abrazo de una madre. Yo soñaba con cosas que a las personas quizás me escuchen y digan, eso suena hasta ridículo. Pero yo soñaba con poder decir, mami te llama papi o papi te llama mami. Yo no tuve eso en mi vida. Porque mi padre, a pesar de que mi papá se fue cuando yo tenía 20 días de nacido, mi mamá se fue cuando yo tenía 1 año, pero ellos ya estaban incluso separados. O sea, yo nunca tuve la oportunidad, nunca tuve el acercamiento de ni siquiera referirle a uno que el otro lo llamaba, ni siquiera por teléfono, porque mi papá lo conocí yo hace como 8 años y mi mamá murió cuando yo tenía 28 sin yo conocerla. La esperanza más grande que yo tengo, terrenalmente hablando, es de un día poderme parar frente a su tumba. Eso es ya la esperanza que yo tengo. Aunque sé, como me dice el Señor, que al que llegue a las 6 de la mañana y al que llegue a las 6 de la tarde, le pagará igual. Me da a mí la certeza y la seguridad que aunque mi madre aceptó al Señor en su lecho de muerte a las 6 de la tarde, y yo, que vengo recorriendo desde las 6 de la mañana, yo confío plenamente en que nosotros nos vamos a juntar un día. Amén. Porque el Señor